Periódicos. Yukio Mishima. El marido de Toshiko estaba siempre ocupado. Incluso esa noche había tenido que salir apresuradamente para acudir a una cita y ella había regresado en taxi sola. Pero, ¿qué otra cosa podía esperar una mujer casada con un atractivo actor? Toshiko había sido una tonta al suponer que pasaría la noche con ella. Sin embargo, él era consciente de cuánto le espantaba a ella volver a su casa, tan poco acogedora, con sus muebles de estilo occidental y las manchas de sangre que aún podían verse en el suelo. Toshiko había sido siempre sensible en extremo, tal era su naturaleza. Como resultado de un constante preocuparse por todo, nunca engordaba. Ahora, hecha ya una mujer, parecía más una figura incorpórea que una criatura de carne y hueso. Hasta sus amistades ocasionales no podían dejar de advertir la delicadeza de su espíritu. Aquella noche se había reunido momentos antes con su marido en un club nocturno y se había sentido herida al encontrarlo narrando a sus amigos su versión del incidente. Sentado allí, con su traje de estilo americano y un cigarrillo entre los labios, se le había antojado un extraño. «Es un cuento increíble», decía con ademanes histriónicos que intentaban atraer la atención que monopolizaba la orquesta. «Fíjense ustedes que llega a casa la niñera enviada por la agencia de colocaciones para nuestro hijo, y lo primero que veo es su barriga, enorme, como si tuviera una almohada debajo del kimono. Y no era de extrañar porque enseguida observé que podía comer más que todos nosotros juntos. Nuestra provisión de arroz desapareció así». Hizo chasquear los dedos. Dilatación gástrica. Esa fue la explicación que nos dio acerca de su gordura y su apetito. Anteayer escuchamos quejidos y lamentos provenientes de la habitación del niño. Corrimos hasta allí y la encontramos en cuclillas, agarrándose el vientre con las dos manos, gimiendo como una vaca. En la cuna, a su lado, nuestro chico aterrado lloraba con toda la fuerza de sus pulmones. Les aseguro que era algo digno de verse. ¿Y salió el gato encerrado?, preguntó un amigo actor de cine como el marido de Toshiko. ¡Ja! Vaya si salió. Me dio el susto de mi vida. Yo había aceptado sin titubeos el cuento de la dilatación gástrica, ¿comprende? Bueno, sin perder el tiempo rescaté la alfombra fina y extendí una manta sobre el piso para que se acostara allí. Durante todo el tiempo la muchacha gritaba como un cerdo herido. Cuando llegó el médico de la clínica, la criatura ya había nacido. La habitación había quedado convertida en un matadero. «No me cabe la menor duda», apuntó alguien, y todo el grupo se echó a reír. Escuchar a su marido hablar del horrible suceso como de un incidente jocoso hizo enmudecer a Toshiko. Cerró los ojos durante un instante y vio de nuevo al recién nacido frente a ella en el piso, y su frágil cuerpecito envuelto en papel de periódico manchado de sangre. Toshiko pensaba que el médico lo había hecho todo por despecho, como para acrecentar el desprecio que sentía por esta madre que había dado a luz a un bastardo con tan sórdidas condiciones. Había ordenado a su ayudante que, en vez de envolver al pequeño con los correspondientes pañales, lo hiciera con papel de periódico. Esta dureza para con el recién nacido hirió a Toshiko. Sobreponiéndose al disgusto que le causaba toda la escena, había buscado un pedazo de franela sin usar que tenía en reserva y, fajando cuidadosamente al niño, lo había colocado sobre un sillón. Esto había sucedido después de que su marido saliera de la casa. Toshiko no se lo había contado, temiendo que la creyera blandengue y sentimental. Sin embargo, el episodio se había fijado profundamente en ella. Lo recordaba sentada en silencio mientras la orquesta de jazz atronaba el ambiente y su marido charlaba alegre con sus amigos. Sabía que nunca podría olvidar a aquel niño, acostado sobre el piso, envuelto en los papeles manchados. La escena era propia de una carnicería. Toshiko, cuya vida había transcurrido dentro del más sólido bienestar, sentía con dolor la infelicidad del niño ilegítimo. «Soy la única que ha presenciado su vergüenza», se le ocurrió.
La madre no había visto a su hijo tendido allí, envuelto en diarios, y por supuesto el niño no lo sabría jamás. Si guardo silencio, este chico nunca conocerá la verdad. Entonces, ¿por qué siento culpa? Después de todo, fui yo quien lo levantó del suelo y lo envolvió en la franela y lo depositó sobre el sillón. Se retiraron del club nocturno y Tosico subió al taxi que su marido había llamado para ella. «Lleve a esta señora a Usigomé», ordenó al conductor mientras cerraba la puerta desde fuera. Tosico observó por la ventanilla la fisonomía sonriente de su marido y sus dientes blancos y fuertes. Se recostó entonces en el asiento sintiendo con angustia que la vida entre ellos era, en cierta manera, demasiado fácil, demasiado carente de dolor. No hubiera podido expresar este pensamiento con palabras. Echó un último vistazo a su marido por la ventanilla trasera del coche. Se aproximaba a grandes zancadas a su automóvil NAS, y la espalda de su llamativa chaqueta de lana no tardó en mezclarse y diluirse entre la gente. El taxi se alejó, cruzó una calle llena de bares y pasó después por un teatro frente al cual se apretujaba la gente. Recién había acabado la función. Las luces ya estaban apagadas y en la semioscuridad las flores artificiales de cerezo que decoraban la entrada resaltaban en forma deprimente. Dejándose llevar por sus pensamientos, Tosico llegó a la conclusión de que, aun cuando el niño creciera en la ignorancia de su origen, nunca se convertiría en un ciudadano respetable. Aquellos pañales de inmundos diarios serían el símbolo bajo el cual se orientaría toda su vida. Tosico se preguntó, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Estoy acaso intranquila por el porvenir de mi propio hijo? Cuando dentro de 20 años mi niño se haya convertido en un hombre refinado y educado, podría encontrarse, por una de esas casualidades del destino, frente a este otro muchacho que también tendrá entonces 20 años. Supongamos que este joven, contra quien se ha pecado, pudiera acuchillarlo de manera salvaje. La noche de abril era nublada y calurosa, pero los pensamientos sobre el futuro hicieron estremecer a Tosico y la entristecieron. «No, cuando llegue el momento yo ocuparé el lugar de mi hijo», se dijo de pronto. «Dentro de 20 años yo tendré 43 y me presentaré ante este muchacho y se lo contaré todo, sus pañales de periódico y cómo yo lo envolví en la franela y lo alcé del suelo». El taxi avanzó por el ancho camino que bordeaba el parque y el foso del Palacio Imperial. A lo lejos, Tosico veía los puntos luminosos que señalaban los altos edificios. Prosiguió su monólogo interior. Dentro de 20 años, ese pobre infeliz se encontrará en la mayor miseria, llevará una existencia desolada, sin esperanza, llena de pobreza. Será una rata solitaria. ¿Qué otra cosa podría ocurrirle a un niño que ha tenido semejante nacimiento? Irá vagabundeando por las calles, maldiciendo a su padre y aborreciendo a su madre. No cabía duda de que aquellos sombríos pensamientos producían a Tosico cierta inquietud. Se torturaba con ellos sin cesar. El taxi se aproximó a Hansomon y pasó frente a la embajada británica. Las famosas hileras de cerezos se extendían desde allí en toda su mágica pureza. Tosico decidió contemplar aquellas flores a solas, lo cual suponía una extraña decisión para una joven tímida y falta de espíritu aventurero. Sin embargo, se hallaba en un estado de ánimo inusual y temía volver a su casa. Aquella noche su mente estaba invadida por toda clase de fantasías inquietantes. Cruzó la ancha calle, se convirtió en una delgada y solitaria figura en la oscuridad. Por lo general, cuando se movía entre el tráfico, Tosico se aferraba con miedo a su acompañante. Sin embargo, aquella noche caminó sola con premura entre los coches hasta llegar al parque largo y angosto que rodea el foso del palacio. Aquel foso se llama Chidorigafuchi, abismo de los 1000 pájaros. El parque se había convertido en un bosque de cerezos en flor. Las flores formaban una masa de sólida blancura bajo el cielo nublado y calmo. Los farolillos de papel que colgaban entre los árboles estaban apagados. Los reemplazaban pequeñas lámparas eléctricas de varios colores, de brillo tenue bajo las flores. Ya eran más de las 10
y la mayoría de los visitantes se habían marchado. Los pocos que aún permanecían allí, como autómatas, empujaban con los pies botellas vacías o aplastaban los desechos de papel al caminar. Diarios, recordó Tosico, y su mente retomó el hilo de los acontecimientos anteriores. Papel de periódico manchado de sangre. Si un hombre oyera hablar alguna vez de tan penoso nacimiento y descubriera que era el suyo, aquello bastaría para arruinar toda su vida. Y yo, una extraña, tendré que guardar tamaño secreto, el secreto de una vida. Extraviada en estos pensamientos, Tosico caminó por el parque. La mayoría de los transeúntes eran parejas silenciosas que no le prestaban atención. Vio a 2 personas sentadas sobre un banco de piedra al lado del foso. No miraban las flores, sino el agua. Todo estaba oscuro y envuelto en pesadas tinieblas. El sombrío bosque del Palacio Imperial se perdía tras el foso. Los árboles parecían formar una masa densa soldada al cielo oscuro. Tosico caminó con lentitud por el caminillo sobre el cual pendían, grávidas, las flores. Sobre un banco de madera, ligeramente apartado de los demás, vio algo que no era, como imaginara en un principio, cierta cantidad de flores de cerezo ni alguna prenda olvidada por los visitantes. Al aproximarse, comprobó que era una forma humana echada sobre el banco. ¿Sería alguno de esos miserables borrachos que se ven durmiendo a la intemperie? Evidentemente, no era ese el caso, ya que el cuerpo había sido cuidadosamente cubierto con papeles cuya blancura había atraído la atención de Tosico. Observó detenidamente al hombre con camiseta marrón, acurrucado sobre el lecho de papeles de periódicos y, asimismo, cubierto por ellos. Sin duda, aquella era su morada, ahora que la primavera había llegado. Tosico observó el pelo sucio y despeinado que en ciertas partes revelaba una irremediable decadencia. Mientras velaba el sueño del hombre envuelto en diarios, no pudo evitar el recuerdo de aquel otro niño tendido en el suelo, cubierto por sus miserables pañales. El hombro enfundado en la camiseta marrón subía y bajaba acompasadamente en la oscuridad. Tosico sintió de repente que todos sus miedos y premoniciones tomaban cuerpo. La frente pálida del hombre se destacaba en la oscuridad. Era una frente joven, aunque surcada por las arrugas de luengas, penurias y miserias. Había arremangado ligeramente sus pantalones caqui y en sus pies descalzos llevaba zapatillas deshilachadas. Resultaba imposible ver su rostro y de pronto Tosico sintió un deseo incontrolable de observarlo. La cabeza del hombre estaba semioculta entre sus brazos, pero acercándose aún más, Tosico pudo ver que era sorprendentemente joven. Observó las gruesas cejas y el delgado puente de la nariz. La boca, ligeramente entreabierta, respiraba juventud. Pero Tosico se había acercado demasiado. La cama de diarios crujió en el silencio de la noche y el hombre abrió bruscamente los ojos. Se levantó de pronto al ver a la joven detenida a su lado. Sus ojos brillaron en la penumbra y segundos después una mano recia tomó la delicada muñeca de Tosico. Ella no se asustó ni hizo esfuerzo alguno por liberarse. Como un relámpago, un pensamiento atravesó su mente. ¡Ah! Ya habían pasado 20 años. El bosque del Palacio Imperial estaba tan oscuro como el azabache, y un profundo silencio reinaba en él.